Jungle. Cordial saludo para todos y para todas. En el marco de la actividad de juego de roles asumo un rol como analista político. Me presento, soy Antonio Oviedo, politólogo de formación y analista político de diferentes noticieros nacionales e internacionales. En este caso vamos a hacer un análisis profundo en política comparada y análisis político con un país asiático que ha sido controversial, sobre todo en el marco de esta nueva guerra fría económica y política que se tiene en el mundo. Para empezar a analizar a este ejemplar geopolítico, tenemos que decir que cuenta con un sistema político muy amplio, con un sistema político que está arraigado a una democracia totalitaria, y suena muy paradójico hablar porque es una democracia, porque hay instituciones, pero totalitario porque se rige en este sistema político por las decisiones, tanto de estas instituciones como las decisiones dentro del Estado a través del único partido, a pesar que hay muchos. Hay 8 partidos más, pero el único partido que prevalece es el partido comunista. Este es el partido que tiene las mayorías, a pesar que existen otros partidos más que son 8, estos están supeditados a las decisiones que tomen mayoritariamente este partido. En este orden de ideas, este sistema político es un sistema político que es muy arraigado a la poca democracia. Es una democracia muy segmentada para ciertas élites políticas y económicas que hacen parte de las dinámicas del Estado. Y en este orden de ideas podemos decir que en aras de buscar un aspecto positivo, como China, que siempre hablamos desde unas perspectivas muy amplias negativas, ese es un sistema político prácticamente que único, porque tiene una mezcla simbiótica entre comunismo y capitalismo. Comunismo desde su sistema político, pero al mismo tiempo capitalismo desde su sistema económico. Esto lo ha posesionado como uno de los países más importantes a nivel geoeconómico y geopolítico, y que es uno de los segundos países después de Estados Unidos que tienen una economía muy fuerte y una dignificación de la vida desde el punto de vista laboral por esta mezcla simbiótica. Pero esto ha generado una serie de efectos colaterales en la parte quizás psicológica, donde se registran mayores suicidios, pero también es uno de los países donde se tienen unos ingresos per cápita. Eso significa que hay una buena maniobra en el diseño de políticas públicas por parte del gobierno chino para generar y auspiciar un poco más la locomotora de la industrialización, llevando a este país como uno de los países más ricos del mundo, pero al mismo tiempo uno de los países más rigurosos desde el punto de vista de la antidemocracia. Una de las debilidades que se pueden reconocer a nivel del análisis de este país como es China es que tiene una de las democracias más débiles del mundo, porque bien sabemos que las ramas del poder en China no están segmentadas, la institucionalidad le responde a las decisiones e injerencias que tome el Partido Comunista y el secretario general, que tiene representaciones al mismo tiempo como si fuera el presidente, y esto genera una serie de malformaciones en lo que llamamos el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico, que es muy riguroso y viola casi siempre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Es así entonces, al compararse con otros países muy similares, como es el caso emblemáticamente de los Estados Unidos, encontramos unas discrepancias bastante amplias, porque Estados Unidos sí se adhiere al Estado de Derecho y también se adhiere al Estado Social de Derecho, cosa que China no lo hace, lo quebranta en algunos momentos o lo pone
bajo la disposición de los intereses económicos, intereses políticos de las grandes élites que hacen parte del partido único comunista y que es el partido mayoritario. Es así entonces como podemos ver esta discrepancia, ¿vale? Pero encontramos unas similitudes y es que son unas economías muy fuertes porque el sistema político está enfocado a fortalecer la locomotora de la industrialización, las alianzas internacionales y el comercio internacional, en otros aspectos más. El enfoque con el que vamos a analizar esta panorámica de China desde el análisis político es a través de la comparación de casos, que es un método muy importante que se utiliza en el marco de las ciencias políticas. Es una simbiosis entre la sociología y la historia que nace con las escuelas alemanas weberianas, y esto es importante porque aquí podemos hacer una comparación con la Unión Soviética con China. ¿En qué razón? La Unión Soviética era de corte comunista. La China también es una China comunista, pero a diferencia de la China está conformada por un partido único, que es un partido comunista de izquierda. Asimismo, en su momento la Unión Soviética se conformó como un partido de los bolcheviques, que eran los representantes revolucionarios de la izquierda comunista en Europa del Este y especialmente en la Rusia comunista de ese momento. Pero aquí hay unas variables a través de un método de variable que podemos utilizar, y este método de variable está arraigado a unos datos econométricos, unos datos estadísticos para poder darle un nivel un poco más fáctico. Y una de las variables es que el 91% de los ciudadanos consideran que el gobierno vela por los intereses del Estado chino. El 79% de la población afirma que China es un país de corte democrático. Ojo, una variable entonces a analizar, porque en la praxis real de la realidad internacional se muestra como un país, pero desde adentro los propios ciudadanos perciben que la institucionalidad es democrática y que las decisiones que se toman desde el gobierno y Partido Único Comunista están enfocadas a unas dimensiones que son muy, pero muy democráticas. Asimismo, hay otra variable de justicia, y es el 85% de los ciudadanos consideran que su trato por el sistema político es adecuado y que la justicia se está dando de forma casi que perfecta. Entonces esa panorámica la vemos desde de forma internacional y vemos que es un país que no se adhiere a través del bloque de constitucionalidad a los derechos humanos, tratados internacionales, pero que en la realidad del ciudadano de a pie la percepción es totalmente diferente. Aquí puede ser un caso entonces de culturalización, casos de cultura, de niveles de variables antropológicas asociadas con las ciencias políticas, donde hay un nivel ya de conciencia, de estabilidad y de aceptación a un sistema político y que ya se ha legitimado y normalizado a lo largo y ancho del devenir de la historia. Entonces, en la guía de análisis podemos encontrar que China es un país de república socialista unipartidista, porque cuenta con un solo partido, que es el Partido Único Comunista, a pesar que existen otros, pero que no tienen tanto voto y poder de decisión. Asimismo, encontramos que todo esto de las ramas del poder, como lo tenemos quizás acá en Occidente, acá en China estas ramas del poder no están debidamente segmentadas, no hay un equilibrio de poder, porque todas las decisiones que se toman a través de la institucionalidad, como lo dije hace un momento, están basadas en las decisiones del Partido Único. ¿Qué significa? Que la institucionalidad y la rama ejecutiva, legislativa y judicial de una u otra manera no tienen cierta autonomía porque están supeditadas a las decisiones de la rama ejecutiva del gobierno, llevando esto a un espectro de poca democracia, un poco más de hegemonías, un poco más de totalitarismo, un poco más de gobiernos autocráticos que socava de una u otra manera. Es decir, es un sistema político muy particular, pero que en el análisis exhaustivo que se hace, la población china se ha adaptado y se ha acostumbrado y ha legitimado este proceso como muy positivo. Esto se infiere por un factor muy importante, el factor económico. La industrialización en China ha generado ingresos per cápita elevados,
unos niveles de riqueza bastante altos, unos niveles de pobreza bastante bajos, y eso de una u otra manera ha sido como la moneda de cambio a los ciudadanos chinos. Tenemos una economía buena, vivimos bien, pero tenemos un sistema político que es fuerte, pero que en el fondo es aceptado porque este sistema político nos ha llevado a tener un sistema económico bastante, bastante fuerte, ¿vale? Asimismo, en la comparación que tenemos, se hace China con Estados Unidos y ahí podemos encontrar unas diferencias bastante abismales. Uno, la democracia como un primer factor, la democracia técnicamente nula y muerta en China. En Estados Unidos una democracia muy activa, no perfecta, pero sí que se adapta al ordenamiento jurídico, a las jurisprudencias, a las decisiones, y que el Ejecutivo no tiene un máximo poder como lo tiene en el gobierno chino. Hay una separación de ramas del poder y hay unos pesos y contrapesos que generan que sea una democracia muy estable en el norte. Asimismo, podemos uh, ver una comparación muy similar entre dos países. Es el caso de Corea del Norte con China. Ambos son países totalitarios, países donde no encontramos una democracia fuerte, países donde un sistema económico bastante robusto, pero al mismo tiempo encontramos una similitud muy marcada, y es que los niveles de participación ciudadana y electoral aquí están sujetos y supeditados a las élites, es decir, es un grupo selecto de cuerpos colegiados, organizados, legitimados por el Estado, que son los que pueden tomar las decisiones de realización de políticas públicas, de proyectos sociales, de acuerdos internacionales, de avances económicos, en otros aspectos mucho más, ¿vale? Asimismo también podemos encontrar también una discrepancia entre dos países que son de América Latina, en uno es Venezuela y México. En Venezuela el sistema político es muy autoritario, la democracia está técnicamente que acabada y nula desde el punto de vista de la praxis fáctica y real. Los procesos electorales son viciados y amañados por la institucionalidad que están al servicio del Ejecutivo, cosa diferente que pasa en México, donde es un sistema más abierto, al estilo de Karl Popper, es decir, más democrático, donde la participación es mucho más activa, no tan alienada, y donde el Ejecutivo tiene una serie de limitaciones que están condicionadas por la Constitución política mexicana. Es así entonces como llegamos a unas conclusiones, y esas conclusiones nos llevan a pensar de que en el marco de las ciencias políticas es importante que nosotros estemos realizando a cada instante estos análisis profundos de política comparada, porque eso nos ayuda a buscar un espectro de soluciones desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, para que estos países en algunos momentos puedan transformarse en sus territorios y en sus realidades propias, ¿vale? La utilización de los métodos variados, estudio de casos, método de estudio de casos, estadísticos, comparados, descriptivos, entre otros más, son muy importantes porque el politólogo tiene la función de ser muy imparcial y objetivo a la hora de realizar este tipo de situaciones. Entonces fue todo un placer para toda la teleaudiencia que estaba escuchando en este análisis muy exhaustivo para este canal internacional y que se verá y se proyectará en canales nacionales en un momento. Muchas gracias.